Parados de la Iglesia Adventista y afirman que la Iglesia Adventista se ha convertido en Babilonia. Lamentablemente estas personas, creo yo, no saben lo que la Biblia define como Babilonia y lo que el espíritu de profecía define como Babilonia. Por eso considero muy importante esta mañana hablar un poco sobre qué es Babilonia y qué representa el vino de Babilonia. Quiero pedirles un favor, que me permitan presentar todo el tema y al final vamos a tomar las preguntas, porque si tenemos interrupciones, entonces va a haber un problema con la grabación. Así que voy a pedirles que si tienen preguntas las anoten y entonces las vamos a tomar al final de la sesión. Quiero leer para comenzar dos citas del espíritu de profecía sobre lo que es Babilonia y sobre lo que es el vino de Babilonia. La primera cita la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 58. ¿Recuerdan ustedes el contexto de Testimonios para los Ministros, las primeras 60 páginas? La hermana White está defendiendo la iglesia contra aquellos que dicen que es Babilonia. Ahora, noten lo que dice la sierva de Dios en cuanto a lo que es Babilonia y lo que es el vino de Babilonia. Escuchen con cuidado. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Y luego va a decir que es Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. ¿Está claro? Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Es más, Babilonia se compone de tres partes, como estudiaremos el sábado a la noche. Cuando hablemos de Apocalipsis 17, vamos a ver que Babilonia tiene tres partes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Dice en Apocalipsis 16:13, y en Apocalipsis 16:19 nos afirma que Babilonia se dividió en tres partes. Esas son las tres partes: dragón, bestia y falso profeta. Pero en contraste con esta triple alianza tenemos al remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, y por el otro lado el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora sigue diciendo la sierva del Señor: las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas ponzoñosas. Voy a dar mi propia traducción allí: doctrinas venenosas. En inglés la palabra es poisonous. Poison en inglés es veneno. Supongo que pusieron ponzoñosas porque una avispa tiene veneno y lo ponzoña a uno. Entonces es preferible traducirlo como está en inglés. Doctrinas ponzoñosas, el vino del error. ¿Qué es el vino? Doctrinas venenosas. Sigue diciendo: este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Noten que la sierva de Dios menciona 4 doctrinas. En primer lugar, la inmortalidad del alma. En segundo lugar, el tormento eterno de los malos, es decir, un infierno que arde para siempre y siempre y no se apaga. En tercer lugar, negar que Cristo preexistió a su nacimiento en Belén. Y 4, la idea de que el domingo es el día de reposo. Ese es el vino de Babilonia, doctrinas venenosas. Ahora, esas no son las únicas doctrinas que componen el vino de Babilonia. Quiero que noten lo que sigue diciendo aquí en esta cita. Dice: estos errores. Esperamos un momento. Estos errores, y escuchen, y otros similares. Noten que no son solamente los 4, hay otros. Dice: y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias.
Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué significa eso? El vino del furor de su fornicación. ¿Por qué se le llama el vino del furor? Ahora, note lo que dice la sierva de Dios. Un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Por qué se le llama el vino del furor? Porque cuando beben el vino se enfurecen contra aquellos que no lo quieren beber. Ahora esa es la primera cita. De acuerdo a esta definición que hemos leído esta mañana, ¿la iglesia adventista puede ser Babilonia? No puede. Porque hasta donde yo sepa, nadie en la iglesia adventista está enseñando que el día de reposo es el domingo. Ni encuentro que la iglesia adventista está enseñando que el alma es inmortal. Ni encuentro que la iglesia adventista está enseñando que el infierno arde para siempre. Ni que Jesús no preexistió su nacimiento en Belén. Ni está enseñando muchas otras herejías que enseña Babilonia, que enseñan las diversas denominaciones religiosas. Ahora, la apostasía en la vida práctica, por ejemplo, celebración y todas estas cosas, que sucede en ciertas iglesias adventistas, no indica de que la iglesia adventista en general es Babilonia. Para que la iglesia adventista fuera Babilonia, tendría que empezar a enseñar que el domingo es el día de reposo, oficialmente. Tendría que enseñar que el alma es inmortal y que los impíos van a ser atormentados en el fuego para siempre. Y doctrinas semejantes a estas. Y no está pasando. Ahora, quiero leerles una segunda cita del Espíritu de Profecía. Esta está en el Conflicto de los Siglos, páginas 439 y 440. 439 y 440. Dice aquí: cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Saben que el evangelismo me pasa eso todo el tiempo. Predico, en mis ciclos evangelísticos, predico 5 temas sobre el sábado, de tal manera que no quede ninguna duda, porque eso es una doctrina cardinal. Cuando predico los primeros temas sobre el sábado, algunos de los que vienen van y hablan con sus pastores de sus iglesias no adventistas y le dicen: he estado asistiendo a estas reuniones, son reuniones de los adventistas, y me han enseñado de la Biblia que debo guardar el sábado como día de reposo. ¿Qué puede usted decirme en cuanto a eso? Y los pastores dicen: no le haga caso a esa gente, esos son fanáticos, son una secta, no son una denominación religiosa en que se puede confiar. No vuelva ya, que le van a lavar el cerebro. Y muchas de esas personas dejan de asistir a las conferencias. ¿Qué están haciendo los ministros? Están predicando herejía y se paran cuando se presenta la verdad según la sierva de Dios para denunciar la verdad, la sana doctrina, como si fuera herejía, para extraviar a la gente del camino de Dios. Sigue diciendo la sierva del Señor: si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Y cuando dice que la iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo, ¿saben lo que hacen algunos? Toman esa frase y se la aplican a la iglesia adventista. ¿Es legítimo eso en el contexto? No, señor. Cuando dice
La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Está hablando de las iglesias que dan el vino de Babilonia, según el contexto. Está hablando de la iglesia adventista. Son las iglesias, las denominaciones caídas. Pero ¿entienden ustedes cómo una persona podría poner en una revista: la iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo? Y la gente lee la revista y lee ese texto y dice: el hermano White dice que la iglesia adventista es responsable de la impenitencia del mundo. Por eso es que ustedes no pueden confiar ni siquiera en lo que está escrito. Cuando ustedes ven una cita que ponen los disidentes, lo que tienen que hacer es ir al Espíritu de Profecía y leerla en su marco original para ver si está en contexto. Es una situación difícil. Ahora, déjenme compartir esto con ustedes. Por mucho tiempo, yo traté de conseguir lo que dice el hermano White en la Sagrada Escritura: que el vino representan falsas doctrinas. Y les digo que por semanas luché yo con esto, para tratar de conseguir algún versículo de la Biblia donde dice que el vino representa falsas doctrinas. Y no conseguía ningún versículo. En realidad, todos los versículos que conseguí en cuanto al vino tenían que ver con vino literal, que emborracha a la gente. Pero yo sé que en la Biblia está todo lo que dice el Espíritu de Profecía. Así que decidí seguir luchando. Y finalmente, un día, cuando estaba estudiando Apocalipsis 17, se prendió la luz. Y yo quiero compartir eso con ustedes. Es otro ejemplo de que todo lo que está en el Espíritu de Profecía está en la Biblia, si tan solo buscamos con cuidado. Noten Apocalipsis el capítulo 17, y ustedes pueden buscar en una concordancia la palabra vino y van a encontrar que siempre se refiere a vino literal. Por ejemplo, dice que Babilonia le da vino a las naciones. No hay ninguna indicación de que es falsas doctrinas, no lo dice en ningún versículo. Uno tiene que decir, bueno, debe ser falsas doctrinas. Pero noten lo que dice Apocalipsis 17 y el versículo 4. 17 y el versículo 4. Vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Una mujer adúltera, ¿verdad? Con vino adulterado también. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué tiene la ramera? Vino. ¿De su qué? De su fornicación. ¿A quiénes les da el vino? A los que habitan en la tierra. En otros textos dice a los reyes de la tierra. Versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Y ahora noten, teniendo un cáliz de oro. ¿Qué es un cáliz? Una copa o un vaso. ¿Qué tiene la ramera en la copa o el vaso? Tiene que ser el vino. En la copa está ¿qué cosa? El vino. Ahora, aquí viene la clave que descubrí. Porque al vino se le da otro nombre. Noten otra vez el versículo 5. Versículo 4, perdón, la última parte. Dice: teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de ¿qué? De abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Entonces, pregunto, ¿el vino son sus abominaciones? Ahora dije, de pronto sería buena idea buscar la palabra abominaciones. Porque si el vino es lo mismo que las abominaciones, si no encuentro que la palabra vino representa falsas doctrinas, posiblemente abominaciones hable de falsas doctrinas. ¿Me están siguiendo o no? Y cuando hice eso, se abrió la Biblia de par en par. Y descubrí que lo que dice la sierva de Dios, las idénticas doctrinas que mencionamos, que la hermana White menciona en Testimonios para los Ministros, página 58. Cuando uno busca la palabra abominación, en vez de buscar la palabra
vino, encuentra uno que se menciona en la Sagrada Escritura. Vamos a anotar algunos ejemplos de esto. Vamos al libro de Deuteronomio para ver qué es abominación, que es lo mismo que el qué, que el vino. En primer lugar, vamos a encontrar en Deuteronomio 7 y el versículo 25 y 26 que adorar ídolos es abominación. Capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Dice: las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro. La ramera de Apocalipsis 17, ¿tenía plata y oro? Sí. De sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es que porque no seas anatema con ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. ¿Está claro? Pregunto, ¿servir ídolos es abominación? Entonces, ¿la idolatría, inclinarse ante una estatua o un ídolo, es vino? Claro que sí. Ahora notemos otra cosa que es vino. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 9 al 12. Deuteronomio 18 y el versículo 9 hasta el versículo 12. ¿Recuerdan que la sierva de Dios dijo que el espiritismo o que la inmortalidad del alma es parte del vino? Noten lo que dice, empezando en Deuteronomio 18:9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella gente. ¿Y cuáles son esas abominaciones? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. De eso vamos a hablar más adelante, eso tiene que ver con el infierno. Ni practicante de qué? De adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Sobre qué doctrina se basan todas estas prácticas? Sobre la inmortalidad del alma. Versículo 12. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. ¿El espiritismo es parte del vino? ¿Y sobre qué doctrina se basa el espiritismo? Sobre la idea de que los muertos, todos saben. La idea de que los muertos no están muertos. Ahora, notemos otra descripción del vino. Vamos a Proverbios 28 y el versículo 9. Proverbios 28 y el versículo 9. Otra definición de lo que es el vino. Dice allí en Proverbios 28 y el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Rechazar la ley es abominación? Sí. ¿Crucificar la ley es abominación? Según este texto, sí. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahora notemos otra cosa que es el vino, según la Biblia. Vamos a Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 26. Ezequiel 33 y el versículo 26. La fornicación o el adulterio, ya sea literal o espiritual, es abominación a Jehová. Noten Ezequiel 33, 26. Dice allí, Dios hablando de su pueblo, estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual la mujer de su prójimo. ¿Qué es abominación?
Cometer ¿qué cosa? Adulterio. Noten lo que dice también en Ezequiel 6 y el versículo 9 al 11. Ezequiel 6 y el versículo 9 al versículo 11. ¿Y saben lo que es interesante? En el Antiguo Testamento, prácticamente en 100% de los casos, Dios llama ramera es a los que profesan ser su pueblo. ¿Oyeron lo que dije? Ahora ustedes dirán, bueno, los adventistas también profesan ser su pueblo. Pero yo estoy hablando en el marco de que en Israel siempre hubo un remanente fiel que no hacía estas cosas. En el cristianismo en general, entre todas las religiones que profesan a Cristo, hay un remanente que no practica estas abominaciones, que es el pueblo remanente de Dios, la iglesia adventista. Noten, Ezequiel 6, y el versículo 9 al 11, dice lo siguiente: y los de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las gentes entre las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón que fornicario que se apartó de mí. ¿Qué clase de fornicación está hablando esto? ¿Literal o espiritual? Espiritual. Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus ¿qué? Abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, y no en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho el Señor Jehová: hiere con tu mano y huella con tu pie, y di: ay de los males de la casa de Israel por todas las abominaciones, porque con cuchillo y con hambre y con pestilencia caerán. Entonces, fornicación es abominación. Notaron también que en Apocalipsis 17 se dice que la ramera es fornicaria y tiene una copa llena de ¿qué cosa? Una copa llena de abominaciones. Ahora, notemos otra definición de lo que es abominación. Lucas, el capítulo 16 y el versículo 15. Lucas, el capítulo 16 y el versículo 15. ¿Qué más es abominación? Aquí está hablando Jesús, y noten lo que declara. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Saben qué más es abominación? Creer que usted puede justificarse por sí mismo. La justificación por sus obras. Un sistema a donde usted cree que puede justificarse por lo que hace, puede ganar la salvación por lo que hace. Jesús dice, eso es abominación. Notemos qué más es abominación. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 14 y el versículo 3. Deuteronomio 14 y el versículo 3. Dice allí lo siguiente, y es un versículo bien cortico: nada abominable comerás. Yo pregunto, ¿comer cosas que Dios ha prohibido es abominación? Claro que sí. Así que los cristianos que dicen que está bien comer carne de puerco y que no importa lo que uno se meta por la boca, dice la Biblia que esto es ¿qué cosa? Abominación. Los que no practican la reforma por salud afuera, a sabiendas comen lo que no deben comer, están practicando abominación, según esto. Están viendo cómo todas las doctrinas claves de la iglesia adventista están contenidas en lo que la Biblia define lo que es el vino. Ahora, notemos otra característica del vino. Vamos a Jeremías 32, y solo estoy leyendo algunos textos. Dicho sea de paso, para los que están perdiendo el tiempo anotando todas estas citas, todo este material está, hay 4 páginas, que es el vino de Babilonia, se los debería haber dicho antes, en el material si lo van a comprar. Si no lo van a comprar, entonces sigan anotando. Note lo que dice Jeremías 32 y el versículo 35. Jeremías 32 y el versículo 35. Allí Jehová dice que quemar a los hijos al dios Molech es abominación. Noten, vamos a leerlo. Jeremías 32, 35 dice: y edificaron altares a Baal,
los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Qué es abominación? Ofrecer los hijos ¿a quién? A Molech. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo se aplica eso a los últimos días? Debo preguntarles, ¿por qué razón es que los antiguos ofrecían sus hijos al dios Moloch? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su razón de ofrecer a sus hijos? ¿Qué concepto tenían del dios Moloch? Tenían un concepto de que Moloch era un dios ¿qué? Airado, un dios enojado, y que la única forma en que podía ser apaciguado era ¿qué cosa? Quemando a los hijos en el fuego. De esa manera la ira de Dios se podía apaciguar. Ahora, ¿qué concepto tienen muchos cristianos en cuanto al infierno? En realidad enseñan que el infierno es una manifestación eterna de la ira de Dios, el desquite de Dios contra los impíos. Dios tiene que vengarse de los impíos. Y la única forma como su justicia puede ser satisfecha es si los impíos se queman para siempre. Es decir, que en principio la idea de sacrificar a los hijos al dios Moloch y quemarlos en el fuego es el mismo principio de los cristianos que creen que los impíos tienen que quemarse eternamente en el infierno para apaciguar la ira de Dios. Ahora notemos otra característica del vino. Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 2. Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 2. Dice aquí lo siguiente: y tú, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y que le mostrarás todas sus abominaciones? ¿Qué es abominación aquí? Derramar ¿qué cosa? Sangre. Ahora vamos a Apocalipsis 17. ¿La sangre de quién es? Apocalipsis 17. Y vamos a leer el versículo 6 en cuanto a esta ramera. Dice, y vi la mujer embriagada. ¿De qué cosa? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. ¿Qué más es el vino? Es derramar sangre santa, sangre de los hijos de Dios. Ahora dejé la más grande abominación de último. ¿Qué creen ustedes que es? La adoración al sol. Vamos a Ezequiel, el capítulo 8. ¿Tiene razón la hermana White? ¿O está especulando? La hermana White no está adivinando, no está inventando. La hermana White sencillamente está tomando principios bíblicos que están en la Biblia y los está exponiendo. La hermana White no hizo este estudio que estoy haciendo yo, ella no hizo eso. Dios le mostró lo que es el vino y ella lo escribió. Lo único es que Dios ya había dicho en la Biblia lo que era el vino. Entonces lo que Dios dice es, mire, yo le digo en los escritos de la mano vaya así, contante y sonante, sencillo, fácil de leer, y entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es que ustedes vayan entonces y encuentren eso en la Biblia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Estoy enseñando que no creo en el espíritu de profecía? Jamás. El espíritu de profecía prende luces en la mente para que busquemos en la Biblia. El espíritu de profecía es un telescopio. Cuando ustedes apuntan un telescopio hacia el cielo, el telescopio inventa estrellas. ¿Qué hace el telescopio? Descubre y amplifica estrellas que no se ven a simple vista. Así es el espíritu de profecía, un telescopio. Telescopio que amplía la Biblia, que le ayuda a ver cosas en la Biblia que posiblemente no encontraría a simple vista. Ahora, noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 16. Dice, y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Dónde está pasando esto? Entre el mismo pueblo que profesaba. Dicho sea de paso, ¿había un remanente fiel en ese pueblo? En el mundo cristiano hay un pueblo remanente.
Claro que sí. Nota lo que dice nuevamente el versículo 8 y capítulo 8, 16. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Saben ustedes cómo estaba construido el templo? La puerta estaba al oriente, porque cuando la gente adoraba hacia la puerta del templo, su espalda estaba al sol. Mientras que los templos de los paganos estaban edificados de tal manera que la entrada estaba al occidente, porque así sus rostros estaban hacia el sol. Así que dice, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Es decir, le están dando la espalda ¿a quién? Cuando usted adora al sol, o en el día del sol, usted está dándole la espalda a Dios. Y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y esta es la peor abominación, porque es la culminación de la lista de abominaciones en Ezequiel 8. Ahora yo pregunto, ¿en medio de Israel había un Israel fiel? Claro que sí. Nota en el capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿A quiénes van a destruir? A los que están practicando ¿qué? Las abominaciones que menciona el capítulo 8. Versículo 2. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos. ¿Quién es ese? Cristo, muy bien. ¿Y por qué está vestido de lienzos? Porque el sumo sacerdote se vestía de lienzos en el día de la expiación. El cual traía a su cintura una escribanía de escribano, es decir, un implemento para sellar. Y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Yo pregunto, ¿Jerusalén en su vasta mayoría era apóstata? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Pero había un pequeño remanente fiel? Claro que sí. Dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Tiene Dios un grupo que no está practicando las abominaciones? Claro que sí. Y luego dice en el versículo 5, y a los otros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Es decir, la puerta de la gracia se cierra cuando el sellamiento termina. Y después de eso, los que no tienen el sello son destruidos. Versículo 6, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde los filisteos. Muy bien. Y habéis de comenzar desde mi santuario. ¿Dónde estarían quiénes? Los ministros. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vamos a un último pasaje que habla de las abominaciones. Vamos a Ezequiel 23. Ezequiel 23, y vamos a empezar, es un pasaje largo, vamos a empezar en el versículo 35, 23, 35. Dice aquí, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas. ¿Alguna conexión con Ezequiel 8? Claro que sí. Por eso, lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Y dígame Jehová, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva? Y les denunciarás sus, ¿qué? Abominaciones. ¿Qué son esas abominaciones? Sigamos leyendo. Porque han adulterado. Y hay sangre en sus manos. Ya hemos visto eso, ¿verdad? Y han fornicado con sus ídolos. ¿Ve? Adulterio, derramar sangre, idolatría. Y aún sus hijos, que me habían entregado, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Oh, y ahora no sé lo que dice. Aún esto más me hicieron,
contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mi sábado. Abominación no es solamente observar el día del sol. Cuando usted observa el día del sol, usted está profanando ¿qué cosa? El santo sábado. Versículo 39, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Es decir, servían a Dios mientras que cometían las abominaciones. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Noten que esta apostasía es en medio del pueblo de Dios, los que profesan a Dios. Sí, porque los cristianos hoy en día dicen, somos nosotros contra el mundo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que a través de todos los siglos, la más grande batalla ha sido entre dos diferentes clases de personas que profesan servir a Dios. No es entre ateos y cristianos, es entre dos diferentes clases de cristianos. Empezando con Caín y Abel, que vamos a estudiar cuando hablemos de la batalla de Armagedón. Esa es la mejor forma de entender Armagedón, es entendiendo la historia de Caín y Abel. Ese es el primer Armagedón de la historia. Yo pregunto, ¿los dos profesaban servir a Dios? ¿Los dos trajeron un sacrificio? ¿Los dos levantaron un altar? ¿Los dos vinieron a adorar a Dios? Claro que sí. Entonces los dos profesaban servir a Dios. Pero uno mató a otro, porque el otro adoró a Dios como Dios mandó y porque obedeció a Dios. Mientras que el otro le ofreció a Dios lo que él quiso y de esa manera desobedeció a Dios. Y pensamos también del Antiguo Testamento los profetas. ¿Quiénes especialmente odiaban a los profetas? Los babilonios y los asirios, ¿cierto? No. ¿Quiénes mataban a los profetas? ¡Ah! El mismo pueblo de Israel. ¿Quién mató a Cristo? Su propio pueblo. ¿Quién destruyó a la iglesia durante la Edad Media? Otra iglesia que profesaba ser cristiana apóstata. Claro, en los últimos días no va a ser así, va a cambiar. Hermanos y hermanas, en Juan 16:2 dice que viene el tiempo cuando los que los maten van a pensar que le están haciendo a Dios un favor. Lo mismo que a través de toda la historia. Los mayores enemigos del pueblo de Dios son los que dicen ser el pueblo de Dios. Nota lo que dice el versículo 40. Y cuánto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales habían enviado mensajeros, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. ¿Recuerdan la prostituta, la ramera de Apocalipsis 17? Y te sentaste sobre tu suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo, y oyóse en ella voz de compañía en holganza, y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto, y pusieron manillas sobre sus manos y coronas de gloria sobre sus cabezas, y dije a la envejecida en adulterios. ¿Quién es esa? La iglesia del Antiguo Testamento, con la excepción del remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. La iglesia adventista es el remanente en medio del cristianismo. Versículo 43. Y dije a la envejecida en adulterios, sus prostituciones cumplirán ellos ahora, y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ahola y a Oliva, mujeres depravadas. Noten cómo Dios se refiere al pueblo que profesa servirle. Versículo 45. Por tanto, hombres, escuchen esto, porque vamos a volver a ello en unos momentos. Dice, por tanto, hombres justos la juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Pregunto, ¿cuál era la ley de las adúlteras? Eran apedreadas y quemadas con fuego fuera del campamento. En la legislación que da Moisés en el libro de Deuteronomio, él describe la forma como había que castigar a una ramera. Los mismos individuos que habían fornicado con la ramera eran responsables de aniquilar a la ramera. Ahora, eso es muy significativo. Pregunto, ¿cuántas iglesias en el mundo cuadran con esta descripción de lo que es el vino?
Repasemos las características, a ver. Adorar ídolos. ¿En la Iglesia Católica se adoran ídolos? Sí. ¿Se inclina la gente ante los ídolos? Sí. Claro que sí. La práctica del espiritismo. Sí. ¿En la Iglesia Católica oran a los muertos? Sí. ¿Veneran a los muertos? Sí. ¿Saben que para la Iglesia Católica no es nada objetable practicar la santería? Por ejemplo, ¿saben lo que es santería? Se practica mayormente en las islas del Caribe. El vudú. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Haití hace algunos años, él dijo, bueno, yo no objeto en ninguna manera si ustedes practican el vudú con tal que no se vayan al exceso. Es perfectamente aceptable porque el vudú se basa sobre ¿qué? Sobre el espiritismo. La santería se basa sobre el espiritismo. El Día de los Muertos se basa sobre el espiritismo. La idea del purgatorio se basa sobre el espiritismo. La idea del infierno, a donde va uno después de muerto, que no está muerto, se basa sobre el espiritismo. ¿Le cuadra esta descripción también a los protestantes? Claro que sí. Ahora, ¿qué tal el asunto de rehusar escuchar la ley de Dios? ¿Qué dicen los protestantes? Dicen, la ley fue clavada en la cruz, el cristiano no la puede guardar, no estamos bajo la letra, sino bajo el espíritu, no vivimos en el viejo pacto, sino en el nuevo. Y por lo tanto dicen que el cristiano no tiene que guardar la ley porque la guardó Cristo, pero la Biblia dice que eso es abominación. ¿Qué tal la fornicación, la unión de la iglesia con el Estado? Yo pregunto, ¿con quién solamente debe estar casada la iglesia? Con Cristo. Él es el marido de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia se une con los reyes de la tierra? Pidiéndole a los reyes que haga lo que solamente debe hacer Cristo. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. Entonces, la iglesia católica, a través de la historia, ¿ha unido la iglesia con el Estado? Eso es como unir hierro y barro. ¿Qué persona en su sano juicio une hierro con barro? Pero es igual de ridículo que la iglesia, la esposa de Cristo, le juegue sucio a Jesús y se vaya tras otros amantes, los reyes de la tierra. Es decir, la unión del hierro y el barro significa lo mismo que la fornicación de la iglesia con los reyes. Es una unión ilegítima ante la vista de Dios. Hay unión, pero es unión ilegítima. Déjeme darle un ejemplo. Si un hombre y una mujer nunca se han casado y deciden algún día casarse, y en efecto lo hacen, ¿dirían ustedes que esa es una unión legítima? ¿Es legítima? Claro que sí. Pero ahora supongamos que uno de los dos decide ir y cometer adulterio con una tercera persona. Yo pregunto, ¿hay unión entre esa persona y la otra, la tercera persona? ¿Hay unión, sí o no? Claro que hay unión sexual, pero ¿qué clase de unión es? Es ilegítima ante la vista de Dios. Hay unión, pero es ilegítima. En Daniel 2, en los pies hay unión, pero ante la vista de Dios no es unión. En Apocalipsis 17 dice que los reyes de la tierra se van a unir con la ramera. Hay unión, pero ante la vista de Dios no es unión, porque lo que Dios no juntó, no lo debe juntar el hombre. Así que los protestantes también están ahora en los Estados Unidos hablando de usar el Estado para moralizar a los Estados Unidos, para que los Estados Unidos empiece a portarse como una nación cristiana. Y dice, la forma de hacerlo es usando el Congreso de los Estados Unidos para implementar leyes, para obligar a la gente a ser morales. El único problema con esa idea es que usted no puede obligar a nadie a ser moral, porque el único que puede implantar la moralidad es el Espíritu Santo en el corazón, y entonces usted va a ser moral. Están haciéndolo mal, están echando la levadura encima de la masa, en vez de echarla por dentro. Están sacando toda la suciedad del río cuando deben purificar el manantial. Ahora, ¿enseña la Iglesia Católica que podemos pagarnos por nuestras obras? Sí. ¿Que sí qué? Peregrinajes, indulgencias, prender velas, subir el cerro de Monserrate de rodillas, pagar votos, como los que encuentran arriba en el cerro. Bueno, por lo menos yo recuerdo que habían eso, ponían las placas donde la gente tomaba votos allí. Si usted quiere salvarse por obras, usted que encuentra un lugar muy cómodo en la Iglesia Católica.
Pero la salvación por obras, vimos, es ¿qué cosa? Abominación a Jehová. ¿Qué tal de comer carne inmunda? ¿Qué dicen los protestantes en cuanto a comer carne inmunda? Dicen, nada, la oración santifica la chuleta. Eso es lo que dicen. Y estudian algunos pasajes y los tergiversan, los tuercen, para defender de que uno puede comer cualquier cosa. Como si el sistema digestivo de los judíos fuera diferente que el nuestro. Que eso era inmundo en ese tiempo, enfermaba a la gente allá, pero hoy ya no enferma a la gente. ¿Hoy es peor? Claro que sí. Pregunto, entonces, ¿los católicos y los protestantes están cometiendo abominación cuando dicen que se puede comer lo que uno quiera? Sí. Claro que sí. ¿Qué tal el concepto católico y protestante del infierno? ¿Es eso abominación a Jehová? Sí. Claro que sí. ¿Qué imagen da eso de Dios? De un Dios tirano, de un Dios salvaje, de un Dios vengativo. Lo mismo que pasaba cuando ofrecían sus hijos a Molec. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica es culpable de derramar cantidades de la sangre inocente del pueblo de Dios? Sí. Y los protestantes no están muy lejos. Los católicos y los protestantes observan el domingo como el día de reposo. Sí. ¿Adoran en el día del sol? Claro que sí. ¿Es eso abominación? ¿Olvidar el sábado es abominación? Entonces, ¿quién es Babilonia? La Iglesia Adventista, ¿cierto? ¿Y quiénes? Y las sectas protestantes. Ahora, ¿tiene razón la hermana White en lo que dice? Claro, lo encontramos ¿dónde? En la Biblia. Lo que ella dice, lo encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Ahora, al final de la historia va a haber dos grupos. El primer grupo está constituido de los que claman y gimen por causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. Y el segundo grupo es el que está practicando las abominaciones. Ahora, ¿saben ustedes que en la Biblia se mencionan dos vinos? Vamos ahora, para concluir, a relacionar esos dos vinos. El primer vino que menciona la Biblia es el vino puro de la ira de Dios, mientras que el otro vino es el vino fornicario de Babilonia. Ahora, antes de analizar brevemente estos dos vinos, yo quiero que nosotros vayamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 27. Vayan conmigo a Mateo 27 y vamos a analizar algo muy interesante aquí. Mateo, el capítulo 27, y vamos a leer el versículo 39 primero. 26, 39. Y luego vamos a ir al 27, 46. Pero vamos al 26 y el versículo 39. Aquí Jesús está en el huerto de Getsemaní. Dice en el versículo 39, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. En realidad es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 17, esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Noten el versículo 42. Y otra vez, segunda vez, fue y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Tiene el vaso algo por dentro? ¿Qué es lo que tiene por dentro el vaso? Vino del furor de Jehová. Y ustedes están diciendo, Jesús tomó el vino del furor de Jehová. Sí, Señor. Y noten que esto pasó 3 veces. Noten el versículo 44. Y dejándolos de nuevo, fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo 3 veces oró para que la copa que Él tenía que beber no tuviera que beberla. En esa copa, hermanos y hermanas, se encontraba el vino de la ira de Dios. Por eso es que en Mateo 27 y el versículo 46, Jesús, con una agonía que nosotros nunca podremos comprender, dijo las siguientes palabras.
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba bebiendo Jesús? El vino del furor de Dios. ¿Y por qué razón? Porque él había tomado sobre sí todos los pecados de la raza humana. Estaba cayendo bajo la ira de su propio Padre. Ahora, en el libro de Apocalipsis habla también del vino de la ira de Dios, además del vino de Babilonia. ¿Quiénes beben el vino de la ira de Dios? Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Yo quiero que ustedes noten algo muy interesante aquí. Apocalipsis 14, y vamos a leer, es el mensaje del tercer ángel que estudiaremos en más detalle esta noche en nuestro tema. Dice aquí en el versículo 9 de Apocalipsis 14, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿quién es la bestia? ¿Qué representa la bestia? El sistema papal, que tiene la copa del vino de abominación. Y a su imagen. ¿Qué es la imagen? El protestantismo apóstata. ¿Unidos con quién? Con los reyes de la tierra. Y ustedes dicen, bueno, falso profeta es lo mismo que la imagen. ¿Dónde están los reyes de la tierra aquí? Bueno, el versículo 8, tenemos que leerlo. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de fornicación con los reyes de la tierra. Hay una triple alianza aquí, fornicación con los reyes de la tierra, está la bestia y está la imagen de la bestia. Y dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, que tiene las abominaciones de Dios, y toma la señal en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con esta gente? Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. ¿Tiene Dios un vino de ira? ¿Tiene Babilonia un vino de ira? Hay dos vinos entonces. Ahora mi pregunta es esta: ¿van a beber todos el vino de la ira de Dios? ¿Todas las personas en el mundo van a beber el vino de la ira de Dios? ¿Solamente los que qué? Los que siguen a esta triple coalición, esta triple alianza, la bestia, su imagen, que fornican con los reyes de la tierra, van a beber ¿qué cosa? El vino de la ira de Dios. ¿Y por qué van a beber del vino de la ira de Dios? Porque han bebido el vino de Babilonia. Es decir, si usted bebe el vino de Babilonia, usted va a beber el vino de Dios también. Le va a tocar beber doble vino. Es decir, va a ser doblemente alcohólico. Ahora yo pregunto, ¿estos poderes, la bestia, su imagen, son sistemas que profesan ser cristianos? Claro que sí. Pero están bebiendo ¿qué? Falsas doctrinas, ¿cierto? Y cuando beben las falsas doctrinas son llenos de furor contra los que no beben el vino. Y dan un decreto de muerte. ¿Recuerdan la bestia y su imagen? Un decreto para matar a todos los que no estén de acuerdo con ellos. Por eso es el vino del furor de su fornicación. Los que no beben el vino de Babilonia serán marcados para morir. Ahora, esta gente que bebe el vino de Babilonia y se aira contra el pueblo de Dios, va a llegar un momento cuando Dios les dé su vino, ellos se van a llenar de ira también, porque el vino de Dios también es el vino del furor. Pero ¿saben lo que va a pasar? Cuando beben el vino de Babilonia se enfurecen con el pueblo de Dios, pero cuando beben el vino de Dios se enfurecen contra los que los engañaron. ¿Me están siguiendo o no? Noten Apocalipsis 17.
Es decir, el vino de Babilonia enoja a los babilonios contra el remanente de Dios, que no beben ese vino. Mientras que el vino de Dios enoja a los que bebieron el vino de Babilonia, que querían matar al pueblo de Dios, para que esta gente que fue engañada ahora se levante para matar a Babilonia que les dio el vino. Noten Apocalipsis 17, después de decir que los reyes van a ayudar a la ramera, le van a dar su poder, la bestia se va a unir, todo el mundo va a estar unido en rebelión contra Dios, bebiendo el vino de Babilonia, dice en el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Le van a aplicar la ley de la ramera? ¿Los mismos que engañó? Oh, sí. Y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y las quemarán con fuego. ¿Qué va a pasar con las mismas personas que tomaron el vino de Babilonia, que se enojaron con el pueblo de Dios y dieron un decreto de muerte? Ahora lo que va a pasar es que se van a voltear las tablas. Y cuando Dios les dé el vino de Él, ¿y saben qué es el vino de Dios? Si el vino de Babilonia son sus falsas enseñanzas, ¿qué debe ser el vino de Dios? Debe ser la verdad. Cuando Dios finalmente revela su verdad al mundo religioso y se dan cuenta que el sábado sí era el día de reposo y que los adventistas tenían la verdad de Dios, ahora se van a llenar de ira, ahora están sobrios, se han despertado cuando han visto la verdad, se han sacudido, claro que es demasiado tarde, y ahora su ira, en vez de manifestarla para con los hijos de Dios, la manifiestan para con aquellos que los engañaron. Déjenme leer la descripción en el conflicto de los siglos, páginas 713 y 14. 713 y 14. Porque dice que Babilonia le dio su vino ¿a quiénes? A las naciones, ¿verdad? A todas las gentes. Dicen, todas las gentes han bebido del furor, del vino del furor de su fornicación. Todo el mundo ha bebido el vino, menos un grupito que no practica las abominaciones. Ahora, note lo que dice la sierva de Dios. Esto está hablando en el contexto de la 6ª plaga de Apocalipsis que describiremos más adelante en esta serie en las noches. Dice la sierva del Señor, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles, que son los pastores de la bestia y la imagen de la bestia, que son mis palabras, dice, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué es lisonja? Una mentira al cuadrado. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Notaron la palabrita profetizaron? ¿De dónde viene eso? Falso profeta. La hermana White está inventando eso. Está sacando de su cabeza. Hermanos y hermanas, la hermana White no tiene nada inventado. Los que más critican los libros rojos son los que menos los leen. Yo tengo gente en mi iglesia que sabe que Elena White no fue inspirada por Dios, pero nunca han leído una página. Están viciados por lo que han oído. La hermana White fue plagista. Claro que la hermana White tomó prestado. Que si tomó prestado, montones. Pero en ese caso usted tendría que sacar de la Biblia también al libro de Apocalipsis, porque ese es un gigantesco plagio. No solo de fuentes bíblicas, sino de fuentes extra bíblicas. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, cita el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. ¿Cómo puede citar un libro apócrifo? Bueno, Dios le dijo a Juan, mira, eso que está en el libro de Enoc me sirve, mételo. Dios le dio al profeta no solo visiones para darle luz original, sino que guió la mente del profeta para que supiera escoger lo que le servía. ¿Cuántas visiones tuvo San Lucas? San Lucas no tuvo ni una. En los primeros 4 versículos de su evangelio dice, este evangelio es el fruto de mi investigación. Podemos entonces hablar de investigación santificada.
No te den intimidad, porque la gente dice que la hermana White tomó prestado. Ella misma, en el conflicto de los siglos, en la introducción, dice, cuando yo encontré historiadores que decían las cosas bien, en armonía con lo que Dios me reveló, puse las citas. Ella no está tratando de esconder nada. Y muchos de los libros que la hermana White usó, como Hannah y Farrar y otros que tuvieron biografías de la vida de Cristo, que algunos dicen, uy, la hermana White escribía en la madrugada, porque yo no quería que nadie supiera que estaba copiando. La hermana White escribía de madrugada porque una vez que llegaba la mañana, la familia se levantaba y ya no podía concentrarse para escribir. Ella lo dice repetidas veces. Si la hermana White estaba copiando esto secretamente, ¿por qué la hermana White dijo, yo creo que deberían todos comprar los libros de Edersheim y de Hannah y de Farrar y deben comprar la biografía de Pablo, de Tommy Berryhausen? ¿Por qué la hermana White recomendó públicamente diciendo, compren estos libros, si ella los estaba copiando y no quería que nadie lo supiera? Lo que pasa es que en el siglo XIX no era prohibido copiar. No podemos aplicarle las normas de derechos de autor del siglo XX al siglo XIX. Porque en el siglo XIX todos los autores religiosos prestaban unos de otros sin dar crédito ni siquiera. Era aceptado. Y para decir que hoy en día, como hay normas de que usted no puede tomar prestado una cita, al menos que le dé crédito, y decir que eso tenía que hacer la hermana White en el siglo XIX, cuando no era la práctica, es injusto. Dice la sierva del Señor, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Dios ha revelado su verdad, ¿y qué pasa con estos falsos maestros? Ahora les toca decir, les estábamos mintiendo. Escuchen esto. Las multitudes se llenan de furor. El vino del furor. Pero ahora han bebido el vino del furor ¿de quién? De Jehová. Donde antes Babilonia les dio el vino y se llenaron de furor contra los hijos de Dios, ahora beben el vino del furor de Dios y se llenan de ira contra los maestros falsos. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Cuestión seria ser un pastor. Si yo llego a ser un pastor infiel, me van a matar. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Así que, pastores, ejerzamos nuestro ministerio concienzudamente, asegurémonos de que en realidad merecemos ser pagos del diezmo. Sigue diciendo, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Es una cita solemne del conflicto de los siglos, páginas 713 y 14. ¿Entienden cómo se relacionan los dos vinos? ¿Entienden? Ahora, aquí viene mi pregunta. ¿Por qué el pueblo de Dios no tiene que beber el vino del furor de Dios? El vino de la ira de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no tiene que beber el vino de la ira de Dios? Porque ellos aceptaron a Cristo, quien bebió la copa en su lugar. Sencillamente esto significa que todos los que profesaban ser cristianos, en verdad, al rechazar la ley, rechazaron ¿a quién? El sacrificio de Cristo. Cuando usted rechaza la ley y pisotea la ley, usted está rechazando el sacrificio de Cristo, está pisoteando la sangre de Cristo. Y por lo tanto, la copa que bebió Cristo cuenta solamente para aquellos que lo aceptan y por amor guardan su ley, mientras que aquellos que lo rechazan y no guardan su ley
tendrán que beber el vino de la ira de Dios por ellos mismos, porque no aceptaron a Cristo como su sustituto. Ahora vuelvo a la pregunta original: ¿la iglesia adventista es Babilonia? ¿Quién se atreve a decir tal cosa a la luz de lo que nosotros hemos estudiado aquí? Por eso la hermana White dice, en la cita que leímos al comienzo, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Y la iglesia adventista no es una denominación religiosa caída. Lean ustedes el manual de la iglesia. Lean ustedes el libro Las 27 Doctrinas Fundamentales de la Iglesia. Ahora, puede haber divergencias entre nosotros, por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Puede haber divergencias en detalles. Pero la misma hermana White ha dicho que en esos detalles puede haber divergencias. Algunas cosas no las entenderemos sino hasta que lleguemos al reino. Ahora, creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, yo sé una cosa, y es que es posible vencer como Cristo venció. Sea lo que sea que usted diga de la naturaleza de Cristo, antes de la transgresión de Adán, después de la transgresión de Adán, o parte antes y parte después, lo más importante, lo principal, lo fundamental es que si nosotros dependemos del poder de Dios como Cristo dependió del poder de Dios, podemos vencer como Él venció. Ahora, tenemos unos 20 minutos y yo quiero mencionarles otros dos pasajes a donde habla del vino. Vayan conmigo al libro de Levítico, capítulo 9. Levítico, el capítulo 9. Y vamos a analizar una historia muy interesante. Es la historia de Nadab y Abiú. Ya vamos a decir los versículos. Qué bueno que tenga la chispa adelantada. Ahora, si ustedes leen el capítulo 9, los últimos versículos del 24 al 26, van a descubrir que allí dice que cuando se inauguró el sistema del santuario en el desierto, se colocaron los animales sobre el altar y Dios llovió fuego del cielo sobre el altar para consumir esos sacrificios. Y Dios le instruyó a los sacerdotes, le dijo, cuando ustedes vayan a llevar fuego dentro del lugar santo, en el incensario, asegúrense de que ustedes lleven el fuego del altar, porque ese fuego es santo. No me lleven ningún otro fuego. Solo el fuego que yo lloví sobre el altar, ese va a ser el fuego que ustedes van a llevar. No me lleven ningún fuego extraño dentro de mi santuario. Pero la Biblia nos dice que Aarón tenía 2 hijos que hicieron lo contrario. Noten el capítulo 10 y el versículo 1. ¿Sabían Nadab y Abiú que debían ofrecer el fuego nada más del altar? Lo vamos a ver en un momento. ¿Violaron abiertamente algo que estaba claramente revelado? Claro que sí. Dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Estaban claros en cuanto al mandato de Dios? Dice que ofrecieron fuego extraño que él no les mandó. Debe ser entonces que había un fuego que sí les mandó. ¿De dónde sacaron Nadab y Abiú el fuego? De otra parte. Posiblemente de la leña que estaban usando para cocinar. Ahora alguno dirá, ¿y por qué tiene importancia eso? ¿Qué particular Dios? ¿Acaso fuego no es fuego? Debo preguntarles, si ustedes hubieran analizado las propiedades químicas del fuego que ellos llevaron y el fuego que estaba sobre el altar, ¿serían las mismas propiedades químicas? Sí. Si ustedes vieran los dos fuegos, ¿se veían igual? Si metían el dedo en el fuego, ¿se quemaban el dedo igual? Claro, entonces, fuego es fuego. ¿Qué importa que fuego se ofrezca? Con tal que se le ofrezca a Dios un fuego. Dios no ve las cosas así. Cuando Dios santifica algo, Él espera que nosotros le ofrezcamos lo que Él ha santificado.
Están empezando a ver alguna relación con otra doctrina. Sigue diciendo, versículo 2. Y salió fuego. ¿Qué va a destruir a los impíos al final de la historia? Interesante, coincidencia. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Por qué fueron quemados con fuego? Porque ofrecieron como santos lo que era común. Tomaron fuego común y lo ofrecieron como si fuera santo. ¿Qué es lo que hace el mundo cristiano con el día de reposo? ¿Cuál es el día que Dios ha santificado? El sábado. Repetidas veces en la Biblia dice que el sábado es santo. ¿Y saben algo interesante? Siempre en la Biblia el sábado es santo de Jehová. Nunca se dice que es santo de Moisés ni santo de Israel. Sin embargo, los cristianos hoy en día dicen, yo no guardo el sábado de los judíos, yo guardo el sábado de Cristo. El problema es que usted tiene que decirle, cuando le diga eso, por favor muéstreme en la Biblia donde dice que el sábado es el sábado de los judíos. Todas las veces dice que es el sábado de Jehová. Es el día que Dios santificó. Santificó 24 horas, el séptimo día. Ese es el día santo. ¿Pero qué día le ofrece el mundo cristiano? El domingo. El domingo. ¿Es santo el domingo? No. ¿Es un día de trabajo? ¿Un día común? Le ofrecen a Dios un día común como si fuera santo. ¿Alguna diferencia con lo que hicieron Nadab y Abiú? El mismo principio. Porque Nadab y Abiú le ofrecieron a Dios un día común, un día secular, como si fuera santo. El problema es que en la Biblia el hombre no puede santificar nada. El domingo no puede ser santo porque el hombre no puede santificar nada. Y si Dios no santificó el domingo, el hombre tampoco puede. Así que el mundo cristiano hoy le ofrece a Dios el domingo como si fuera santo. Pero como no es santo, le están ofreciendo a Dios ¿qué cosa? Fuego extraño. Ustedes dirán, bueno, pastor, ¿no está especulando un poco aquí? Me leen una cita de la sierva de Dios. ¿Creen en la sierva del Señor? Espero que sí. Bueno, se me perdió la cita de la sierva del Señor. ¿Será que está ahí? Vamos a ver si de pronto está aquí, porque esa hay que leerla. Bueno, vamos a ver si podemos encontrarla aquí en medio de todos estos papeles. Yo sé que la tenía. De pronto fue raptado secretamente por alguien. No, no puede ser. Bueno, yo sé que está aquí. Solo aquí está. Note lo que dice la sierva de Dios. Esto está en la revista Signs of the Times. La busqué en español, no está en una publicación en español. Es una revista, Signs of the Times, marzo 31 de 1898. Dice ella: aquellos que ignoran el sábado del Señor y santifican el primer día de la semana, le ofrecen fuego extraño a Dios. Es un sábado extraño que Él no les mandó que guardaran. ¿Lo aceptará Él de sus manos? Los hombres han buscado muchos inventos, han tomado un día común sobre el cual Dios no ha colocado ni un vestigio de santidad y lo han revestido de prerrogativas santas. Lo han declarado un día santo, pero esto no le da ni un ápice de santidad. Deshonran a Dios al aceptar instituciones humanas y presentan al mundo como sábado cristiano, un día que no tiene como autoridad un así dice Jehová. Así como Nadab y Abiú ofrecieron lo común en lugar de lo santo. ¿Tenía la hermana White en claro qué nos estaba tratando de enseñar Levítico 10? Claro que sí. Ahora, quiero que noten por qué razones que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano? Entre fuego santo y lo que no era santo. Estaban rascados.
estaban borrachos. Note lo que dice el capítulo 10 y el versículo 9, el consejo después de esto. Dice el Levítico 10 y el versículo 9, hablándole a Aarón, después que sus hijos han muerto: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Por qué razón está dando Dios este consejo? Porque Nadab y Abiú se habían emborrachado cuando entraron al santuario. Y ahora noten lo que dice el versículo 10. Y ¿por qué no debían beber vino? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué no se debe beber el vino? Para poder distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo. Y noten el versículo 11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Para que puedan enseñar, ¿qué cosa? Los estatutos o las leyes de Dios. Una persona que está borracha con el vino de Babilonia no puede enseñarle al pueblo la ley de Dios, ni puede distinguir entre lo santo y lo común. ¿Tiene esto alguna relación con el vino del libro de Apocalipsis? ¿Por qué el mundo cristiano hoy no es capaz de distinguir un día santo de un día común? Porque están borrachos con el vino de Babilonia. ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez de darle un estudio bíblico a un borracho? ¿Cuánto éxito tuvieron? Primero uno tiene que esperar hasta que el borracho esté sobrio. Y luego tal vez pueda entender, pero cuando está borracho con vino o con cerveza, no hay forma como pueda entender la verdad. Y ese es el problema con Babilonia. Ha bebido las falsas doctrinas de la ramera y sus hijos. Y por lo tanto les resulta casi imposible aceptar la verdad de Dios. Qué triste. Y como resultado tendrán que beber el vino de la ira de Dios, porque no han aceptado a Cristo, quien bebió el vino de la ira de Dios en su lugar. Qué gran incentivo para aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal y obedecerle, porque le amamos. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es amor o mandamientos, es amor y mandamientos. Es que el amor es guardar los mandamientos. La forma como yo muestro que amo a mi esposa no es diciéndolo, sino haciendo. Lavando los baños los jueves. Cuando estoy en la casa, me escapé en este viaje. Cocinándole la comida de vez en cuando. Dándole un beso. El amor tiene que ver con acciones, no con palabras. Y el cristiano que dice: yo lo amo, pero su vida lo niega, no es cristiano. Porque la Biblia dice que la fe sin las obras es muerte. Y fíjense que algunos dicen que Pablo y Santiago se contradicen, porque Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago dice: no fue justificado Abraham por obras. No fue justificado Rahab por obras. Pablo dice por fe y Santiago dice por obras. No están en contradicción, lo que pasa es que están hablando de dos diferentes enemigos del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo cómo uno se salva y Santiago está diciendo cómo vive el salvo. Pablo habla de las obras como raíz de la salvación, Santiago habla de las obras como fruto de la salvación. Su definición de obras es diferente. Para Pablo, obras de la ley son obras que hacemos para ganar la salvación. Para Santiago, obras son las que hacemos como fruto de la salvación. Lo que dice de la ley no son palabras de Dios, porque es la luz menor. Le digo, precisamente, esta luz menor es para un pueblo menor, para un pueblo que no se está contaminando con el mundo. Bueno, hay dos puntos que has tocado que son muy importantes. Uno de ellos es que va a haber personas en la iglesia que critican el espíritu de profecía. Pero unas personas no constituyen la iglesia. Yo tengo personas, como les mencioné, en mi iglesia,
que no creen en el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía condena lo que a ellos les gusta. Yo predico, yo uso el espíritu de profecía, uso la Biblia. Ellos saben qué posición tengo yo en cuanto al espíritu de profecía. Pero por cada uno que no cree, hay 10 que sí creen. Y están viviendo en la armonía con la luz. Ahora, en cuanto al asunto de que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay, inclusive entre el remanente, hay muchas personas que son infieles. Eso es cierto. Hay muchos, escuchen bien, hay muchos babilonios en la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista no es Babilonia. La mujer de Lot tenía el corazón en Sodoma. Salió de Sodoma, pero Sodoma estaba en ella. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas? Aquí viene la clave, hermano. ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen el espíritu de Babilonia en su corazón? El espíritu de profecía habla de algo que se llama el zarandeo. Esas personas van a terminar abiertamente en Babilonia. Noten, Conflicto de los Siglos, página 666. Dice la sierva de Dios. ¿Dónde habla de la hermana White de zarandeo? En el Conflicto de los Siglos, 666. Dice ella: conforme vaya acercándose la tempestad es cuando los ángeles sueltan los vientos. Escuchen. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Está claro? Sigue diciendo: uniéndose con el mundo, y cuando el hermano White usa mundo, está hablando de la triple alianza de Babilonia, no importa en cuál de esos sistemas usted está. Dice, uniéndose con el mundo y participando de su mismo espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo efecto. Lo cual significa, hermanos y hermanas, que si nosotros estamos participando del espíritu del mundo hoy, nosotros vamos a terminar fuera de la iglesia remanente. Por eso digo, lo que hacemos hoy es tan importante. Algunas personas todo el tiempo están mirando a las señales, lo que va a pasar allá en el futuro. Pero son unos mundanos ahora. Están mirando señales y prodigios. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando debemos estar preparándonos ahora. Dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Casi difícil entender eso, ¿no? Sigue diciendo la sierva de Dios: cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas han salido de la iglesia del pueblo remanente para este tiempo. ¿Han sido zarandeados? Claro que sí. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Tremenda cita. Bueno, página 666. Jeremías Marín es el próximo. Claro, absolutamente. Eso está conectado con Ezequiel, el capítulo 8. Y está conectado con lo que leímos también de Levítico, el capítulo 10. Y fíjense que son los sacerdotes que no hacen diferencia entre qué, entre lo santo y lo profano. Y dice que pisotean, el versículo 26 dice que pisotean mis sábados. Ezequiel 22 y el versículo 22 al 26.
Vamos a ir a este lado. Siempre tengo la tendencia de mirar para allá. Sí. Hago esta pregunta, me la he hecho algunos de los hermanos. Y déjeme explicarle lo que quiere decir ese texto, Apocalipsis 12:17, donde dice, habla del remanente de la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de ella? Según la primera parte del capítulo 12, ¿quién es la simiente de la mujer? Sí. Entonces, ¿quién es el remanente de la simiente? El remanente de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ya Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ha identificado que la simiente es Cristo, que trató de matar al dragón, ¿recuerdan? Así que ¿quién debe ser el remanente de la simiente? Es el remanente de Cristo. ¿Y qué características tienen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo no conozco ninguna cita en los escritos de la hermana White donde ella dice que Dios va a sacar a un remanente del remanente. Lo que va a suceder es que Dios va a zarandear y sacar de la iglesia remanente lo que no sirve, y entonces va a quedar solamente lo bueno. Ese es el concepto del zarandeo que tiene la hermana White.